Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pash y estamos en un nuevo capítulo de El Podcast de Pash. Un espacio donde yo les hablo, trato de hacerlos sentir mejor, los distraigo un poco, ¿no? Los acompaño si van para el trabajo, si vienen del trabajo, están lavando la loza, hacen el almuerzo, están echados en la cama, cualquier cosa. Estoy ahí para acompañarlos y darles información que espero sea valiosa para ustedes. Gigi, si están viéndome en video, va a estar por ahí. No quería quedarse en el cuarto y adivinen qué, Gigi ya sabe abrir la puerta de mi cuarto. O sea, no sabe, pero sabe cómo funciona, pero todavía no pesa lo suficiente como porque la puerta es de manija así, de lado, entonces ya se cuelga, pero no pesa lo suficiente para que se baje la manija. Entonces me da risa porque Gigi es un ser muy inteligente con poca fuerza. Entonces ella podría como tomar el mundo si fuera un poquito más grande. Pero como no lo es, yo solo observo y veo cómo trata de destruir mis cosas. En fin, bienvenidos a la temporada de Géminis que comienza en mayo 21. Es una época de aire, está regida por Mercurio, es el planeta, es la tercera casa, la casa de la comunicación. Y si hablamos de las personas Géminis, estamos hablando de la gente chévere, de la gente cool, de el que si tú lo invitas a un barbecue, él llega con comida, con gaseosas y chévere, y con el juego, con el frisbee, pero si al siguiente día tú lo invitas a yoga, él llega con su mat, con toda la actitud. Es estas personas que a plan que tú le invitas, llega con actitud para el plan, ¿sí? Y por eso hace que las personas Géminis sean súper sociables y tengan todos los contactos. ¿Sí? O sea, él es el amigo que te dice, yo tengo el doctor para eso, yo conozco a esta persona que te puede ayudar con tal cosa. Entonces, tener amigos Géminis en la vida, sobre todo si somos un poco introspectivos o no somos muy sociables, es la mejor herramienta como para tú tener una conexión con el mundo, porque ellos están súper conectados con el mundo. Tienen el planeta de la comunicación regente en sus cuerpos y vidas. Eso también hace que las personas Géminis puedan verse un poquito más afectadas de buena o mala manera cuando Mercurio está retrógrado. Entonces, claro, como son inteligentes, como conocen un montón, como son sociables, pueden llegar a ser como charlatanes, pueden hablar más de lo que deberían hablar, pueden exagerar un poco en las situaciones, ¿no? Pueden ser inconsistentes también, porque como andan en todas las cosas, de pronto no se pegan a una sola, ¿no? Por eso a veces cuando te dicen como, no, estoy saliendo con un Géminis y él quiere como que lo tengamos tranquilo, es como, no sé, yo le pondría un poco de tierra a tanto aire, porque es aire, vuela y fluye libremente. Entonces, feliz cumpleaños a todos mis queridos Géminis. No son buenos ni malos como ninguna otra persona en el mundo, porque además todos tenemos situaciones y vidas que hacen que nuestras personalidades sean únicas, ¿no? Entonces, estas son características generales de las personas, sobre todo si eres sol o ascendente, ¿no? Y si eres luna, entonces ahí también por ese corazón que vuela y que pronto es romántico. Le encanta escribir poesías a un corazón en Géminis. Y para todos nosotros es una temporada de comunicar, de hablar tu verdad, ¿no? Eso que cuentas y que tratas de decirlo de pronto en esta época, además que ya Mercurio está directo, de pronto ya ese es el momento para poder expresar eso que tanto quieres decir. Hay una energía mental que crece, entonces unas ganas de pronto de aprender algo nuevo, de meterte a algún curso, si estabas por ahí pensándolo. Época de socializar un montón, ¿no? Para el hemisferio de arriba empieza el verano, entonces ir como a la playa, nosotros que estamos aquí en invierno en el sur, vayamos a comer ramen, no sé, o sea, es tiempo para estar con familia y amigos. Mucho de adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a los cambios, hay que ser flexibles, el plan cambia y tú tienes que estar listo, tienes que ser la persona Géminis de, está bien, yo quería otra cosa, pero no importa, vamos a hacer esto que tú dices. Y ya ese es el tema más o menos de Géminis en esta época. Eso de ser flexibles y aceptar los cambios fue el tema de mi semana. Porque como pueden escucharme en este momento, mi voz no es la voz que usualmente escuchan, tiene una tonalidad un poco más gruesa. Y esto es gracias a que acabo de salir de no sé qué
si fue una gripa, si fue un virus que se me pegó, si fue influenza, no sé. El caso es que yo el domingo por la noche, ya me estaba sintiendo mal, ¿no? Le dije a mi novio como, no me siento muy bien. Y me acosté súper temprano el domingo. Dormí, estaba con mucho calor y me empecé a sentir mal y lo que más risa me daba en mi cabeza era como el capítulo pasado, yo estaba acá súper segura diciéndoles como no, a mí el clima no me está afectando este año, yo ya no tengo asma, todo está bien, yo estoy flotando en las nubes de Barranco. Bueno, mientras flotaba en las nubes de Barranco se me bajaron las defensas y ahora me sentí mal, ¿no? Entonces me reía porque yo estaba así como súper fresca diciendo como ya, esto no me afecta y obviamente no era así, sí me afectó un montón y bueno, se me bajaron las defensas, no sé qué me dio, pero me tumbó y estuve en cama 3 días casi. También esta cuestión de mi ego y de no soltar las cosas, fui y dicté clases sintiéndome como un poco mal y eso me terminó de tumbar, o sea, mi momento más humilde creo que ha sido ese este año, porque siento, o sea, sentía que yo podía con todo y mi cuerpo fue como, no puedes, o sea, tienes que descansar y me daba rabia que la gente me dijera eso. Porque obviamente tuve que pedir reemplazos y como que escribirle a mi jefe en el trabajo y todo el mundo le escribía a mis papás, todo el mundo me decía, no, tienes que descansar, y yo como con fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, como gritando dentro de mi cabeza, como no puedo descansar, o sea, en este momento estoy en una crisis interna en mi cuerpo y en mi cabeza y no puedo descansar, y no sé si esto si es normal o si somos un grupo de personas que nos da ansiedad como la gripa, pero a mí me pone nervioso, o sea, no es un espacio donde yo voy a sentirme como en zen y decir cómo lo voy a tomar con calma, no puedo, entonces empiezo a hacer planes mientras estoy en esto, ¿no? O sea, soy como el tráfico que está pasando ahorita al frente de mi casa, así, pitos y gritos, además, ese tráfico con dolor de cabeza, les quiero contar, no es el mejor plan. Entonces, entre todo eso, ¿sí? Entre esta crisis que yo estaba pasando, pensé mucho en la ansiedad, ¿no? Y primero pensé que no iba a grabar un capítulo porque, o sea, como que todavía me estoy recuperando y como que no tengo la cara ni la voz para hacerlo, pero vuelvo otra vez a una de como los mantras y más que mantras como pilares de lo que yo hago y es, yo tengo que ser lo más transparente y real con ustedes porque si no esto no tiene sentido. Entonces, ya cerrando, o sea, cerré semana, cerré todo lo que tenía que hacer, dije, me voy a sentar y les voy a contar un poquito todo lo que viví esta semana desde la ansiedad. Y por eso el tema de hoy es ansiedad de no hacer nada. Y wow, es un tema interesante y quiero contarles desde mi perspectiva, a ver ustedes qué tan alineados están y qué cosas hice que me ayudaron. O sea, no hicieron que pasara la mejor semana de mi vida, o sea, no fueron vacaciones y no fue un retiro espiritual dentro de mi apartamento, nada de eso, pero hizo que todo fuera llevadero, ¿no? Y que esté acá y esté bien. Entonces, primero volvamos con la idea de qué es la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es una respuesta natural al estrés. ¿Y qué es el estrés? Es un botoncito que tiene tu cerebro que se activa cada vez que tú sientes que tu vida corre peligro, ¿no? Entonces, cuando tú dices estás estresada o estás estresado, es que constantemente piensas que vas a morir. Sí, un poco incómodo eso. Y se representa de diferentes maneras, ¿no? Entonces, lo que pasa con la ansiedad es que tu botón está constantemente diciendo ten cuidado, te vas a morir, esto está mal. Y siempre estás en modo activo, listo para pelear o para salir corriendo. Entonces, imagínense, si el cerebro está en esta constante, no tiene tiempo para nada más, sino para eso. Entonces, hay un agotamiento mental, físico y emocional. Hay diferentes tipos de ansiedad. Este que les voy a hablar tiene que ver mucho con el TAC, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Y en ese se encuentran diferentes motivos por el cual tú podrías tener un trastorno de ansiedad generalizada, pero no necesariamente tienes que tener TAC para sentirte como me sentí yo esta semana, ¿sí? O sea, cuando uno dice como, no, es que yo sufro de ansiedad. Primero, uno de qué tanto debería sufrir o no. Es elección de uno sufrir.
Y una vez me acuerdo mucho que estaba hablando con mi amiga Coti, que es trainer, y yo le decía, no, es que yo sufro de ansiedad. Y ella me dice, ¿tú sufres? Yo disfruto mi ansiedad. La uso a mi beneficio. Y me hizo pensar en eso, es como uno no debería sufrir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos estos como lapsos de ansiedad en nuestras vidas, puede venir de diferentes maneras y, o sea, el tema de la ansiedad puede cambiar dependiendo de tu situación, ¿no? Hoy yo les voy a hablar de la ansiedad de inactividad, ¿sí? O ansiedad por inacción. Y es esta preocupación por no hacer nada, ¿sí? Que fue lo que me pasó a mí. Entonces, a mí me dijeron, descansa, o sea, nadie me dijo, más o menos yo entendí, no puedes hacer nada en este momento, no puedes dictar clases, no puedes ir a la oficina, mínimamente puedes como irte a cocinar porque estoy sola, entonces tenía que hacerme comida, entonces fui y me preparé mis sopitas y mis cosas, báñate y acuéstate a ver televisión, porque no, o sea, el primer día dije, ya me voy a poner a escribir, mi cabeza estaba a punto de reventar, no podía escribir, y después dije, ya voy a crear contenido, no podía crear contenido, es más, el miércoles yo tenía guardado de hace mucho tiempo un post y se salió solo porque lo tenía en calendario. Y lo vi y fue como, bueno, ya fue. Y le subí cosas y como que puse cosas en los stories cuando me estaba sintiendo como bien, porque eso me ayuda a distraer un poco y ya voy a hablar sobre qué cosas hicieron que fuera un poco más llevadera toda esta situación. Pero igual, o sea, no estaba a mi 100% y eso me frustraba un montón, ¿no? Me ponía en una situación súper vulnerable donde también entran todas estas cosas de que mis papás no están cerca, o sea, como que si yo quería pegar el grito de mamá, hazme una sopa, no iba a pasar, sí, mi hermana estaba lejos. Es esa sensación de que todas las personas están pendientes de ti y todos extendieron una mano y quiero darle muchísimas gracias a mis amigas y a todas las personas lindas que me estuvieron escribiendo esos días, porque había gente pendiente de mí, o sea, no voy a ponerme acá a decir como, no, yo sola en este mundo, no, pero uno necesita a su mamá de vez en cuando, ¿no? Uno sabe qué personas necesita y sabía que no las iba a tener cerca, entonces eso me causó un poco de frustración, pero bueno, entre toda esa vulnerabilidad y todo eso que estaba sintiendo, anoté 5 cosas que después investigué y tienen que ver con la ansiedad por inactividad. Y el primero es ese sentimiento de que eres inútil, ¿no? Que no sirves, que no estás aprovechando tu tiempo de una manera efectiva. Y eso genera culpa, ¿no? Es como cuando tú estás en la oficina y pasa por detrás tu jefe y sientes ese miedo de como, pucha, no estoy haciendo lo suficiente, tengo que teclear más duro para que piense que estoy trabajando más duro, ¿no? Es como tener que demostrarle a las personas que tú estás siendo útil en ese momento, ¿no? Entonces, esas personas, ahí te conviertes en ti. Eres inútil. O sea, no sirvo para nada en este momento porque no puedo hacer nada. Y eso causa una sensación de incomodidad, de miedo, ¿no? Porque empiezas a cuestionar tu valor y empiezas a cuestionar si pasa mucho tiempo en esto, entonces ya la gente no me va a necesitar, ya no me van a querer, ¿no? Y ese sentimiento puede llegar a causar ansiedad, porque si lo empiezas a hacer constantemente, entonces puede llegar a ser molesto. Entonces esa fue una de las cosas que me pasó, me sentía inútil y me daba rabia, y después miedo y después tristeza. Y eso lo lleva a una preocupación constante, ¿no? Entonces revisaba mi celular rápido, de pronto me necesitan para algo urgente, entonces tengo que estar pendiente, pero dije no, tengo que descansar, tengo que dormir, entonces dejaba el celular a un lado, trataba de dormir, pero me volví a levantar. Y esa preocupación constante es por esas tareas que no has terminado, ¿no? Porque obviamente la vida sigue, o sea, tú paras, pero todo alrededor sigue. Y cuando pasa eso, obviamente hay cierto sentimiento de responsabilidad frente a las cosas que son tuyas y que tú tienes que responder y que si no lo haces tú de pronto no van a salir. Entonces esa preocupación constante también, y eso pasa mucho, pensaba mucho en las personas que tienen como trabajos, no sé, como los cirujanos o los doctores, ¿sí? Que en verdad, o sea, hay gente que está esperando que estas personas hagan algo por la vida de otras personas, ¿no? O sea, yo básicamente como que si no salía un post,
pues ya el mundo no se iba a acabar. O sea, si yo no dictaba la clase, alguien más la iba a dictar por mí, no era que la gente se fuera a quedar sin clase de yoga. Entonces, pero eso en tu realidad, en ese momento, no es válido. O sea, en tu cabeza tú piensas esa preocupación de, claro, vuelves a ese sentimiento de inutilidad y te preocupas. Y preocuparse es ocuparse antes de que las cosas pasen. Preocuparse. Entonces, claro, empiezas a crear estos espacios y estas ideas en tu cabeza que no son reales, pero te distraen. Y como no estás haciendo nada más, sino acostado en tu cama viendo televisión o simplemente acostado en tu cama, tu cabeza tiene mucho tiempo para hacer eso. Entonces es peligroso, ¿no? Quedarse con esas ideas. Y de ahí empieza a crearse una inquietud física, ¿no? Te empieza a molestar el cuerpo, te empieza a doler. Yo me acuerdo que el miércoles dije, ya hago yoguita por la noche aquí en mi casa. Ni fui capaz de estirar el mat. O sea, me paré y vi el mat y dije, no hay forma de que yo en este momento haga un perro abajo. Shavasana, boca abajo, de pronto sí. Pero empieza a existir como esta incapacidad de relajarse, ¿no? Todo el mundo me escribía, descansa. Y eso causaba un estrés dentro de mi cuerpo, ¿no? Y me tensionaba y sentía un dolor de cabeza intensísimo. Y era por ese hecho de que básicamente no estaba cumpliendo ni siquiera con la tarea básica de relajarme, ¿no? Ni eso podía hacer, ¿no? Eso es lo que mi cabeza me decía, como, no eres capaz ni siquiera de descansar. O sea, así de inútil eres en este momento, Pash, que ni siquiera puedes descansar. Tarea tan básica y necesaria y no puedes hacerlo. Entonces, imagínense cómo la cabeza puede llegar a ser una gran herramienta, pero al mismo tiempo un arma letal, ¿no? Entonces, toda esa inquietud y ese malestar empezó a volverse físico. Dejó de ser idea solo en mi cabeza, sino que también empezó a entrar a mi cuerpo. Y de ahí empecé a tener miedo. Y miedo a quedarme estancada, a que esta semana fuera la primera semana del resto de mi vida donde yo no voy a hacer nada más. Y de aquí en adelante va a ser una consecuencia del no haber hecho 3 días de mi vida. Y eso suena dramático, pero es lo que hacemos nosotros constantemente cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, ¿no? Si nosotros tenemos un plan y queremos que ese plan se cumpla, pero llegamos al momento y el plan cambia, nosotros usualmente no somos tan flexibles como decimos serlo y empezamos a pensar qué sería lo peor que puede pasar, ¿sí? Y empezamos a ver todas las opciones más drásticas, dramáticas, terribles y tristes sobre esas cosas que pasan. Entonces a mí me pasaba eso, me estanco, ya no voy a ser una buena profesora de yoga y ya la gente no va a querer ir a mis clases y ya no me van a buscar para que les dé consejos ni voy a poder enseñar, o sea, también era la fiebre hablando, yo creo, pero existen estas cosas, ¿no? A veces cuando uno tiene que detenerse y siente que todo anda, pero tú no, y tú te estás yendo para atrás y te hace miedo. Y por último, una dificultad increíble a disfrutar el momento que tuve libre. Y esto fue muy chistoso porque la semana pasada, en una de mis meditaciones, el ejercicio que tenía era ¿qué es lo que me haría muy feliz en ese momento? ¿No? O sea, esa era como la pregunta, la intención de la meditación, me acuerdo. Y mi intención ese día es como, pucha, quiero un día de no hacer nada. Deseo tanto, porque claro, llevo muchas semanas, comencé profesorado, estoy dictando clases, trabajo. Entonces he tenido semanas súper intensas por el lado personal también, han pasado un montón de cosas, entonces no he parado en estos últimos 2-3 meses. Entonces vi como con anhelo pensar un día donde no tenga ninguna responsabilidad, nada, echarme nada más, qué rico. Y eso era lo que tenía que hacer esta semana. Y no lo vi así, no pude verlo como, bueno, ahora voy a aprovechar este momento para descansar y para disfrutar, ver una película rico, ver una serie, ¿no? Entonces, a veces también hay que tener mucho cuidado con lo que tú deseas, porque no va a llegar exactamente como tú quieres, pero va a llegar, ¿no? Y yo deseé tener días donde no iba a hacer nada,
Y llegaron, no como yo quería, pero no los pude disfrutar. Entonces, bueno, como causas por las que esto podría pasar en mis investigaciones, bueno, después ya me sentí mejor y hice varias cosas que, o sea, no fueron que mis 3 días fueron un caos total, eran momentos donde me sentía así, hacía ciertos ejercicios y me ayudaba a sentirme un poquito mejor. Pero ¿por qué pasa esto, no? O sea, ¿por qué nos tienen que pasar estas cosas a nosotros si somos tan buenas personas y hacemos ejercicio y comemos verduras y todas las cosas? Bueno, hay que entender que hay una presión externa, hay una presión cultural donde nos invitan, casi que obligan a dar el 100% todo el tiempo, y si no es el 100, el 200, nos dicen que tenemos que ser los mejores en todo, que tenemos que ser los número 1, que si paras, pierdes, ¿no? Hazlo, así estés cansado, pero hazlo. Y a veces esas frases son buenas en ciertos momentos, pero muchas otras veces empiezan a causar estos samskaras en nuestras cabezas, ¿no? Empiezan a crear estas ideas de que si tú no paras por un momento, estás perdiendo. Y no es así. Parar a veces es necesario para poder avanzar. Entonces, pensemos que hay una presión social, ¿no? Y cuando entendemos esa presión social, nos volvemos más compasivos con nosotros mismos. Porque ya entendemos que esa vocecita en la cabeza que te está diciendo es que si tú paras, vas a perder, posiblemente no es una voz que tú creaste, fue algo que escuchaste y lo estás repitiendo. Entonces ya sabes que esa palabra, esa frase no es válida. No es válida porque tú entiendes que no estás perdiendo si paras. Entonces, cuando entendemos que hay una connotación cultural y social frente a esto, nos quitamos un poquito el peso sobre las palabras que nos estamos diciendo, ¿no? Entonces, esa presión social y cultural va a estar ahí y cuando la entendemos, de pronto nos volvemos un poquito más compasivos con nosotros mismos. Luego está ese perfeccionismo, ¿no? Que es como la escala a esa presión, ¿no? Tenemos que ser los mejores, tenemos que ser perfectos, sobre todo si haces algo que amas, ¿no? Que te gusta, que disfrutas y ya no lo puedes hacer, pucha, entonces no voy a ser la mejor y eso es lo que yo quiero ser. Quiero ser la mejor no solo por mí, sino por mi familia, por las personas a las que ayudo. Entonces ese perfeccionismo hace que tú sientas ansiedad, porque si paras, ya no estás según el plan. Y el plan de acción habían pasos para hacer, entonces te preocupas y te pones ansioso y te estresas y entiendes que, no entiendes, pero respondes frente a ese perfeccionismo, ¿no? Y existe también algo que leí un poco que se llama la procrastinación crónica, que es cuando acumulas tantas cosas pendientes y es que tienes tanto que resolver que empiezas a agarrar más cosas. O sea, tienes una tarea, pero sabes que, o sea, que si agarro otra cosa, de pronto eso lo dejo para un lado y empiezas a hacer muchas cosas y después tienes como un montón de cosas y te causa ansiedad. Entonces sientes que tienes que hacer tanto que mejor no hago nada y te quedas como en nada, ¿no? Y sigues acumulando sin en verdad cerrar nada. Y eso también es como una parte de negación frente a las cosas que uno debería estar solucionando. Como en ese momento era, tienes que sanar, tienes que ponerte bien, no tienes que estar pensando o tratar de solucionar otras cosas. Entonces pasó todo esto y yo dije, yo no puedo, esto no es sostenible, Pash. Tú no puedes estar así toda la semana. Vamos a solucionar, vamos a ponernos los pantalones de niña grande y vamos a mirar qué podemos hacer para sentirnos, no sé si mejor, pero para pasar esto. Y algo que yo siempre les digo que agradezco demasiado es que en el yoga yo ya he conocido la meditación. Para mí la meditación es mi arma secreta que tengo guardada en mi bolsillo y que trato de utilizar no como algo que sé que me va a servir en ese segundo, pero que sí me ha creado unos hábitos muy saludables en mi cabeza. Pero entonces sí traté de usar la meditación como algo para el momento. Entonces lo primero que yo hice frente a todo lo que estaba pasando era tratar estas emociones y porque eran momenticos donde me sentía así, ¿no? Donde cualquiera de estas cosas que les acabo de contar pasaba y lo trataba como un niño chiquito que estaba teniendo una pataleta, ¿no? Cuando hay esta pataleta, tú tienes que parar al niño y darle un espacio, ¿no? Para que se sienta mejor.
o para que vaya y piense lo que tiene que hacer. Entonces, aprovechando que tenía tiempo, yo usualmente medito todas las mañanas y ese es como parte de mi ritual matutino. 5, 10, 15, 20 minutos, el tiempo que tenga por la mañana para meditar, saco un espacio para poder hacerlo. Pero como tenía estos espacios, cada vez que sentía esta sensación, cogía mi aplicación de meditación, música, porque a veces no uso meditaciones guiadas, sino pongo como un sonido, o ni siquiera pongo sonido, sino pongo un temporizador, y cierro ojos, me concentro en mi respiración. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración, yo diciéndomelo como si yo fuera la adulta responsable y yo misma fuera la niña chiquita que estaba haciendo su pataleta, y te sientas y respiras. Con mucho amor, con mucha compasión, pero también con disciplina. Y me sentaba y a veces me sentaba a meditar y se me escurrían las lágrimas de la frustración que tenía o el dolor que estaba sintiendo en ese momento o ese miedo también que estaba sintiendo, pero meditaba y estaba presente. Y cuando me daba esos momenticos, a veces eran 10 respiraciones, a veces fueron un poquito más. En una de mis meditaciones me quedé dormida por fin, porque una de las frustraciones es que yo no duermo de día. O sea, me cuesta como tomar siestas. Entonces, para buscar un espacio para dormir no podía. Y me puse a meditar y ¡pum! O sea, abrí los ojos, se acabó la meditación y cerré los ojos otra vez y pude descansar. Entonces busqué como el ejercicio simple de observar mi respiración y de ser consciente con mi respiración para darme esos espacios, ¿no? Como para detenerme y sentir y observar esa emoción que estaba sintiendo, esa frustración. De pronto volver a uno de los capítulos que les estuve contando de esos pasos para sentir lo que sientes. No, hice eso. ¿Qué sientes en este momento? ¿Por qué te estás sintiendo así? ¿Y qué podemos hacer para sentirnos mejor? Entonces, mucha meditación me ayudó un montón y cada vez que ustedes se sientan así como en momentos de crisis, cierra los ojos y respira, a ver qué pasa. Otra cosa que funcionó también fue organizarme, ¿no? Organizar como el hecho de que si no tengo nada que hacer, piensa en lo que te toca hacer, o sea, como que no hay forma de no hacerlo, como tu desayuno, tu almuerzo y tu comida, pegarte una ducha por la mañana y por la noche, tomarte tus medicamentos si es que tienes que tomarte. Yo tenía mis menjurjes, mis infusiones, todas mis cositas ricas, pero todo eso lo organicé y tenía horarios para hacerlo, ¿no? Entonces ya sabía, yo siendo una persona que necesita tener cierta estructura en su día, ya tenía una estructura para mis momentos de quietud, ¿no? Entonces decía también, voy a ver una película, entonces ¿a qué horas voy a ver la película? Y ese tipo de organización me ayudó para sentirme un poco más. Y la tercera, que es la más importante, es la autocompasión, ¿no? Y en la autocompasión tú entiendes que tú estás haciendo tu mejor esfuerzo, que todo lo que está pasando a tu alrededor no es tu culpa, no necesariamente, que si de pronto es tu culpa o pasó en consecuencia algo que tú hiciste, no lo hiciste porque eres una persona mala o porque no tengas cualidades o no seas lo suficientemente valioso, ¿no? Nunca cuestiones tu valor por cosas que salgan mal en tu vida. Concéntrate más bien en el esfuerzo que tienes que poner para seguir adelante o en valorar el esfuerzo que estás haciendo en este momento para tratar de salir de ese estancamiento, de ese estado inerte, de ese estado de quietud. Entiende que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Y eso es demasiado. Es más de lo que puede ser, ¿sí? Nunca pienses que no eres suficiente, que no eres valiosa, que no eres importante. Eres importante, eres valiosa y eres suficiente para las personas y las situaciones adecuadas. Y si no es así, entonces ahí no es. Entonces, constantemente me repetía, yo soy valiosa, yo soy importante y yo merezco estar bien. Yo soy valiosa, yo soy importante y yo merezco estar bien. Esa última es bien importante. Tú mereces estar bien. Y si para estar bien necesitas detenerte un día, no hacer nada, echarte en la cama, respirar un ratico, lo haces. Porque eso es lo que hacemos nosotros cuando queremos estar bien. Nos detenemos. Y después avanzamos. La vida no se va a acabar
y tú no estás perdiéndote absolutamente nada, porque esa es otra, el FOMO, ¿no? Fear of missing out. No te estás perdiendo absolutamente nada. Estoy segura que todo va a fluir exactamente como tiene que hacerlo. Si tenías que detenerte, tenías que hacerlo y está bien. Entonces, este es un recordatorio para ti. Si de pronto te está costando ahorita detenerte, si estás pensando que vas atrasado o que no estás yendo al ritmo que deberías ir, no es así. Estás haciendo justo lo que tienes que estar haciendo hoy. Y siéntete orgulloso de eso. Ámate, cuídate, tente un poquito de paciencia y recuerda que igual esta vida es única, ¿no? Y es tuya. Así que no hay una cuadrícula que llenar, ni unos puntos que chequear. Eres tú contigo. Y que tú estés bien contigo es más que suficiente. Yo estoy mucho mejor, me siento bien. Hoy dicté clase, entonces estuvimos bien. Mañana será otro día y así, un día a la vez, vamos saliendo de las cosas que tenemos que salir, vamos abrazando las nuevas cosas que lleguen a nuestra vida. Eso es lo más lindo de la vida, que todos los días tenemos un nuevo reto, una nueva oportunidad, una nueva sorpresa y eso es lindo y espero que ustedes lo disfruten. Yo lo estoy disfrutando. Les mando un abrazo enorme, espero que hayan disfrutado de este capítulo. Y nada, muchas gracias por apoyarme, por acompañarme, por seguirme, por compartirlo.